Bienvenidos a Ahora, gracias por acompañarnos una semana más aquí en www.laprensa.com.ni. Les saluda Cindy Regidor. Hoy vamos a hablar acerca de la baja del petróleo. ¿Cómo afecta y cómo beneficia a Nicaragua que se haya venido reduciendo el costo del petróleo a nivel internacional? Para eso nos acompaña en este primer bloque el periodista de la sección Activos, él es Joanny López. Gracias, Joanny, por acompañarnos. Un tema que inquieta mucho a los nicaragüenses. Hemos venido escuchando en los últimos meses cómo el precio del petróleo ha caído dramáticamente y muchos tienen expectativas en cuanto a las consecuencias que tendría. Me gustaría, para empezar, que nos contaras un poco sobre cómo se ha venido reduciendo el costo del barril de petróleo. Los precios a nivel internacional o la tendencia en cuanto al precio del barril del crudo ha venido presentando bastante constante alza y disminuciones. En este contexto, Nicaragua se rige específicamente por el barril de Texas, el mercado específicamente en los Estados Unidos, pero tiene que ver mucho con antecedentes políticos sobre otros países productores como Arabia Saudita, como Irak, que son de entre los principales exportadores del mundo y que también marcan tendencia en cuanto al precio del barril de petróleo. Todo en los primeros semestres prácticamente del 2014, el barril del petróleo se mantuvo aproximadamente en un margen entre 90 a 105 dólares, entre subía y que bajaba todos los días en la bolsa, en los mercados internacionales. Y en junio, específicamente, cuando empieza la caída o la tendencia hacia la baja, empieza a verse en los mercados internacionales un poco, ¿verdad?, sobre la tendencia hacia dónde iba. En algún momento la tendencia marcaba hacia un precio de 80 dólares, luego se hablaba de 60 dólares, 50 dólares, hasta ubicarse en este mes de enero, o mejor dicho, en el mes de enero 2015, en un precio ya de 45.80 dólares, que ha sido uno de los niveles más históricos que ha alcanzado desde el año 2009 aproximadamente. Todo esto ha traído repercusiones en el mercado, específicamente en países como Nicaragua, que es consumidor o es comprador del barril de petróleo en Texas. En este contexto tiene que ver mucho las proyecciones de países como Arabia Saudita, como Irak, que se ubican entre los principales exportadores del barril de petróleo y que ellos habían estimado promedios de 80 a 60 dólares para este 2015. La tendencia, aunque había sido vista de una manera sorpresiva que el barril de petróleo cayera de esta manera, los escenarios se han venido dando en los tiempos que se habían pronosticado para ello. Estamos hablando entonces de una reducción del 50% del costo, y es lógico entonces que los nicaragüenses esperen que esto se traduzca en el costo del combustible, de los alimentos. ¿Qué dicen sobre esto los transportistas, los empresarios, los ciudadanos, representantes del gobierno? ¿Hay posibilidades de que pase? ¿Qué explicación dan en cuanto a cómo se daría esa reducción? Hay todo un escenario, todo es una expectativa en cuanto a la reducción de los combustibles que también se derivan del petróleo como tal. La gasolina ha venido bajando significativamente, tanto la super como la regular, igual que el diésel. Y en este contexto, los consumidores, los usuarios, están demandando al sector transporte, tanto selectivo como interurbano, todo el transporte de carga, que pueda traducirse en una mejoría en cuanto al precio, en cuanto a las tarifas. Las cámaras empresariales, específicamente la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada, el COSEP, también ha demandado un ajuste a la tarifa energética, del cual depende todo el funcionamiento, depende en gran medida un costo de producción para los diferentes sectores. La presidencia de la Cámara de Industrias también se pronunció sobre esto, que estaba demandando al gobierno de Nicaragua, al Estado específicamente, o autoridades de energía, que se pudieran acercar y poder dialogar sobre el tema. Pero quienes sí han dado una propuesta específica de reducción del 10% son los representantes del INDEC, el Instituto Nicaragüense de Defensa de los Consumidores, quienes han pronunciado un estimado del 10% de acuerdo a valoraciones que ellos han realizado. En este sentido, todos los nicaragüenses han estado demandando y han estado pujando para que las autoridades se pronuncien. De momento, ni las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, ni las autoridades del INE se han pronunciado sobre el caso. Se les ha buscado, se ha indagado sobre los temas, pero no hay una posición. Tras la inauguración de las sesiones
en la Asamblea Nacional dijeron, en todo caso, el presidente de la Comisión Económica, el diputado Wálmaro Gutiérrez, mencionó o dejó entrever la posibilidad de una revisión, pero esto es uno de los planes o uno de los proyectos que está para este 2015. Mientras tanto, la economía y específicamente la familia están demandando ajustes porque el precio en los productos de la canasta básica no ha bajado. Precio en productos como los perecederos que son muy volátiles a este tipo de comportamiento de los combustibles y todo el factor multiplicador que genera en la economía nacional no ha bajado. Cabe destacar, Cindy, que en las proyecciones del Presupuesto General de la República 2015, el gobierno, o mejor dicho, las autoridades del Banco Central estimaron en 104.6 el precio de compra para el barril de petróleo. La tendencia ha sido otra. Por lo tanto, el presidente del Banco Central, el señor Ovidio Reyes, ha mencionado de que la volatilidad del escenario internacional en cuanto al precio del barril de petróleo es tan inestable que ellos pues en este momento por eso no se han pronunciado. Sin embargo, la pregunta para los economistas o la pregunta para los especialistas en estos temas es ¿cuál sería la fecha promedio, la fecha estable para que las estimaciones del Banco Central se pudieran mejorar y se pudieran adecuar a un contexto internacional como en el que la economía de Nicaragua se desempeña normalmente? Y que parece favorecedor para Nicaragua. Si nos vamos al otro lado, algunos se podrían preguntar qué podría afectar a Nicaragua que baje el petróleo. No somos un país que exporte petróleo, así que digamos que sería un escenario extraño. Sin embargo, no podemos dejar fuera del tema el acuerdo petrolero que hay con Venezuela. ¿Qué pasa en este sentido? Habría lógicamente una reducción de la mitad de lo que actualmente Nicaragua percibe como cooperación. Así es. Realmente la cooperación o los mismos datos del Banco Central de Nicaragua presentan que, por ejemplo, al primer trimestre de 2014, Nicaragua, de acuerdo al informe de cooperación externa que emite el Banco Central constantemente, al primer semestre de 2014, Nicaragua en concepto de cooperación venezolana a través de la factura petrolera había recibido 236.4 millones. Sin embargo, al primer semestre de 2013, Nicaragua había percibido 285.5 millones de dólares. Hay una evidente reducción de 49.1 millones de dólares. Y también el informe de la máxima entidad bancaria acá en Nicaragua, que es el Banco Central del país, reconoce que se debe a la caída en los precios internacionales del petróleo. Y si los precios en la bolsa de los Estados Unidos, específicamente para el barril de Texas, se han mantenido a enero 2015 en un margen menor a los $50, el barril de petróleo de Venezuela está súper inferior todavía. Entonces, el escenario para un país productor como Venezuela, que depende en un 80%, según los economistas y los especialistas en hidrocarburos, depende de la producción de petróleo, hay un ambiente completamente de inestabilidad y la cooperación probablemente no se pueda mantener de la manera. Estos son los informes pues más actualizados. Al poder valorar las últimas actualizaciones, cuando el Banco Central emita esto, podremos darnos cuenta hasta qué punto esto va a afectar. 49.1 millones de dólares representa en gran medida programas sociales en los que el gobierno, o esos programas emblemáticos que el gobierno ha estado brindando asistencia a las familias pobres. Estamos hablando como Hambre Cero, Usura Cero, el bono escolar y los diferentes programas de los cuales ellos se han valido, pero que dependen directamente de la cooperación de Venezuela. Bien, tenemos muchas preguntas al respecto, estoy segura que vos también. Por Vamos supuesto. a hacer una pausa y cuando regresemos tendremos aquí con nosotros en estudio a Mario Arana, expresidente del Banco Central de Nicaragua, quien nos ayudará precisamente a despejar esta serie de preguntas sobre el petróleo, la baja de su precio y cómo afecta, cómo beneficia a Nicaragua. Gracias, Joanny. Estaremos esperando entonces que estén con nosotros en el siguiente bloque aquí en Ahora.